Buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si se escucha y se ve todo bien, por favor? Buenas noches, Auxi. ¿Se ve bien? Ya, gracias, gracias. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es, obviamente, neuroanatomía, ¿no? Pero ¿qué parte? Protuberancia. Ayer estamos empezando a ver el tronco encefálico. Ayer vimos médula oblonga con el auxiliar Roberto. Ahora conmigo vamos a ver protuberancia, ¿ya? Pero si hablamos de neuroanatomía, ¿qué es la neuroanatomía? Para empezar, algo rápido, conciso, es que es el sistema nervioso de mi cuerpo, ¿cierto? Prácticamente. ¿Y dónde está el sistema nervioso central de mi cuerpo? Está aquí adentro de mi cabeza. O sea que aquí en mi cabeza tengo real, adentro de mi cabeza tengo una gran maravilla. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos estar aquí sentados, escuchando, viendo, oyendo. Yo puedo estar dando la clase, ustedes captando. Gracias a eso, ¿no? Gracias a eso yo, por ejemplo, puedo pincharme con algo, puedo percibir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, el estímulo del dolor viaja por todo mi cuerpo a través de los nervios, llega a mi médula espinal, llega a mi cerebro y dice, te estás hinchando, saca la mano. Ahí es la importancia que tenemos que aprender de la neuroanatomía, ¿no? ¿Por dónde tuvo que viajar ese dolor? ¿Qué fibras? ¿Qué haces? ¿Qué fascículos? ¿Será importante? ¿Será importante saber los fascículos por donde viaja la anestesia? ¿Por dónde bloquea el dolor de la anestesia cuando me quieran hacer una cirugía? Todas esas cosas tenemos que darle importancia a la neuroanatomía. No es nomás pues memorizar los nombres horribles que tienen, ¿no? Sino que tiene su importancia, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo bien didáctico, porque de que es extensa la neuroanatomía. Pero, aparte que no creo que le hagan muy difícil su parcial a ustedes, por el hecho de que no tienen mucho tiempo. Voy a ocultar esto. Ya. Entonces, primero lo que vamos a hacer, identificar esto es anterior y esto es posterior. ¿Por qué sé que esto es posterior? Porque estoy viendo el cerebelo, ¿no? Y el cerebelo lo tengo en la parte posterior, porque si recuerdan, yo tengo un hueso que se llama occipital, ¿no? Y en la cara endocranial de ese hueso occipital tengo dos fosas. Bueno, cuatro, dos cerebrales y dos cerebelosas. ¿Y esas para qué sirven las fosas cerebelosas? Es para que el cerebelo se eche a dormir, ¿no? O a descansar. No para eso, pero el cerebelo descansa ahí. ¿Y el hueso occipital dónde está? Aquí atrás. Por lo tanto, el cerebelo siempre va a estar atrás, ¿no? Es la manera que yo me ubico aquí en neuroanatomía. Viendo el cerebelo digo, ah, esto es posterior. Ya está. Ahora, ¿qué más? Tengo el cerebro, ya no lo sabemos. Este es un corte sagital para empezar. Pero ¿qué más podemos notar? Vemos el tronco encefálico, ¿no? Pero vemos una estructura que se llama diencéfalo, que no la vamos a ver hoy día, pero la voy a encerrar para que la descartemos y sepamos más o menos dónde esté. Esto no lo vamos a ver hoy día. Lo que sí vamos a ver hoy día es tronco encefálico, ¿no? Ayer vimos bulbo, ahora vamos a ver puente. Y también tenemos el mesencéfalo, ¿no? Aquí está el bulbo o también se llama médula oblonga. Hay que aprendérselo con los dos nombres. ¿Qué le continúa al bulbo o médula oblonga? La médula espinal, ¿cierto? Después tenemos el puente, o también llamado protuberancia, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres sirve. Y más arriba el mesencéfalo. Hasta ahí estamos todo bien, ¿no? No nos perdemos. Bueno, aquí les voy a dar un tic. Incluso con este tic que le voy a dar, pueden resolver preguntas. Hay preguntas que suelen preguntar los doctores. El año pasado entró esta pregunta, miren. Pero primero le voy a dar el tic que yo uso para acordarme, ¿no? Quizás algunos lo saben, quizás otros no. Pero el tronco cefálico se divide en tres, ¿cierto? ¿Y los pares craneales de dónde nacen? ¿Se acuerdan que nacían de núcleos? De núcleos que están ubicados en este tronco encefálico. Ya. Núcleos que están ubicados en este tronco encefálico, pero tenemos muchos pares craneales, 7, el 8, 9, 10, etcétera. ¿En qué parte del tronco encefálico? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo agarro y digo que del mesencéfalo va a estar relacionado con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ya? Está relacionado con los cuatro primeros. Ahora, si yo me voy a investigar al puente, ¿qué tendrá? Nos quedamos en cuatro. Va a tener el 5, va a tener el 6, va a tener el 7 y va a tener el 8, ¿no? Ahí está. Ahora falta el bulbo. Nos quedamos en 8, entonces ¿qué va a tener el bulbo? El 9, el 10, el 11 y el 12. Ya está. ¿Qué significa esto? Que de arriba hacia abajo tienen, cada uno de estas partes del tronco encefálico tienen cuatro pares craneales, ¿no? 4, 4, 4 y 4. Me hacen 12. PC, 12 pares craneales. Ya, así que esto nunca se olviden. Porque, por ejemplo, miren, aquí les puse una pregunta que entró el año pasado, virtual. En la protuberancia se localizan los núcleos de origen real de los pares craneanos.
¿Cuál creen que sería la respuesta según lo que yo dije? La protuberancia, dice. ¿Qué le pondrían ustedes? B. B, inciso B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de ahí nace del puente, de estos cuatro. Ya está, con eso que se sepa. Miren, ya descartaron una pregunta en el examen. Tienen 0,5. Ya, ahora vamos a seguir, perdón, se salió. Protuberancia, nosotros para estudiar protuberancia lo que tenemos que hacer es estudiar la configuración interna y la configuración externa. ¿Qué es configuración interna y externa? Externa es cuando yo agarro un órgano y lo pongo, por ejemplo, me saco mi tronco encefálico, me saco la protuberancia, aquí lo tengo en mi mano, lo pongo en la mesa y empiezo a mirarlo. ¿Qué tiene por ahí? ¿Será que tiene un surco? ¿Será que tiene unas fibras que sobresale? Eso es configuración externa. Todo lo que yo pueda ver ahí, ¿no? Pero ahora, para estudiar la configuración interna, yo tengo que cortar, tengo que agarrar un cuchillo y empezar a cortar y ver qué hay adentro. Por eso es interna adentro, ¿no? Entonces, externa realmente es fácil la configuración externa. Lo que es moroso es la configuración interna, que también lo vamos a ver hoy día. Es un poco extensa, pero la vamos a ver. La vamos a ver ambas, ¿ya? Pero empezamos con la externa. Entonces, lo primero que hago es ubicarme. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Por qué? Porque veo el cerebelo. Aquí tengo el tronco encefálico, miren. Pero esta parte de aquí, yo sé que es la protuberancia. ¿Por qué? Porque está protruyendo algo. Miren cómo está protruyendo esta parte. Se dan cuenta como si estuviera embarazada, si tuviera una petacúa. Esa es su característica, la protuberancia, y así la puedo ubicar cuando vayamos al anfiteatro. Es la petacúa. Pero ahora bien, ¿qué más vamos a poder ver? Esta protuberancia va a tener una cara anterior, una posterior, lateral, superior e inferior, ¿ya? Vamos a empezar viendo la cara anterior. Primero vamos a ubicarnos, ¿ya? Tenemos una vista anterior del tronco encefálico, una vista anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser superior, esto va a ser inferior. Si esto es inferior, significa que por aquí estaría la médula espinal, ¿ya? Esto sería derecho y esto es izquierdo, posición anatómica de una vista anterior. Una vez nos ubicamos en esto, lo que tenemos que hacer es identificar las estructuras del tronco encefálico. Esto que voy a pintar aquí sería la médula oblonga. Esto sería la médula espinal, que no nos interesa. Este sería la protuberancia puente y aquí estaría el mesencéfalo, ¿no? Mesencéfalo. Pero nosotros queremos estudiar el puente, así que nos vamos a enfocar en el puente. Lo que quería es que se ubiquen. El puente vendría a ser todo esto. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar en el puente de la configuración externa? Estamos hablando. Miren unas arterias aquí. Una arteria de un lado izquierdo, del lado izquierdo y del lado derecho, agarra y se unen y forman un tronco. ¿Cómo se llama este tronco? ¿Alguien sabe? Tronco basilar. Tronco basilar, ¿no? Y se llama tronco porque si se dan cuenta es bien gruesa. Le pudieron haber puesto ramas basilar, pero no es bien delgadito, es gruesa. Por lo tanto le pusieron tronco. ¿Ya? Tronco basilar. Y este tronco basilar, preguntas al examen, ¿cómo se forma? Por dos arterias vertebrales, derecha e izquierda. Exacto, ¿no? Miremos, la arteria izquierda, vertebral de izquierda y derecha se unen y forman este tronco. Y este tronco está tan pegado a la protuberancia, vemos cómo está ahí bien pegado, ¿no? Que incluso le deja un surco, ¿ya? Es llamado surco basilar. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el tronco? Basilar. ¿Qué se va a llamar el surco? Basilar. Ya está, ¿no? No está tan difícil hasta ahí. Bueno, entonces vemos eso. ¿Qué otras características más vamos a poder ver? Resulta que esta protuberancia va a tener fibra. Va a tener fibra. Va a tener fibras que se dirigen transversales. Miren, las estoy repintando. Eso de negro, las estoy repintando, son las fibras transversales, de un lado y del otro lado. Transversales porque toman una dirección transversal, pero ¿qué hacen estas? ¿Cuál es su propósito? No tenemos que saber eso. Su propósito de estas es que van a ir a formar lo que se llama el pedúnculo cerebeloso. Miren, aquí lo voy a encerrar. Pedúnculo cerebeloso de un lado y del otro lado. ¿Y para qué me sirve estos pedúnculos cerebelosos? Este pedúnculo cerebeloso, como su nombre lo dice, se va al cerebelo. Va y se lo agarra al cerebelo. Es como si fuera una garrapata, va y se lo prende al cerebelo y no lo suelta. Para comunicarse con él, ¿no? Obviamente. No es que sea una garrapata, sino para comunicarse con él la fibra se lo agarra. Entonces, si le preguntan cómo está formado el pedúnculo cerebeloso medio, responderían por las fibras transversales, ¿no? Pero aquí, ¿por qué dice medio?
es que resulta que tenemos 3 pedúnculos cerebelosos. Aquí voy a anotar. Pedúnculo cerebeloso 3. Uno superior, uno medio y uno inferior. Este es el pedúnculo cerebeloso medio porque viene de la protuberancia. Y la protuberancia está al medio de las otras dos estructuras del tronco encefálico, ¿cierto? Está al medio. Entonces significa que el pedúnculo cerebeloso medio va a ser de la protuberancia. ¿El pedúnculo cerebeloso superior de dónde creen que va a ser? ¿De dónde van a ser? Del mesencéfalo. Del mesencéfalo. Exacto, y la inferior es de la médula espinal, ¿no? ¿O no? No, del bulbo. Del bulbo, O de la médula ¿no? oblonga. Exacto, está excelente, ¿ya? Entonces, si le preguntan eso, ustedes ya saben, ¿ya? Y el año pasado preguntaron, y tengo una pregunta más adelante, les voy a mostrar, para que vean. Bueno, ya dijimos que hay fibras transversales, pero les comento que también hay unas fibras que bajan de arriba, ni modo que de abajo. La cosa que descienden, miren estas rayas negras, son esas fibras que les estoy diciendo. Son longitudinales, por lo tanto toman el nombre de fibras longitudinales. Y van y pasan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando estas fibras pasan, en realidad van hacia la médula espinal, ¿ya? Pero cuando estas fibras pasan, hace que la protuberancia protruya más. Es decir, ya había fibras transversales, ¿cierto? Y la protuberancia estaba medio apretada. Pero vinieron estas longitudinales y como que la abultaron más. Como que la embarazaron más, por así decirlo. Entonces, ya sabemos por qué la protuberancia tiene esta protuberancia. Pues las fibras longitudinales y transversales, ¿ya? Pero estas fibras longitudinales hay que tomar en cuenta que no se quedan ahí, van a bajar abajo. Pero no nos interesa eso ahorita, lo han visto en médula espinal y lo vamos a repasar más adelante. ¿Qué otra más estructura vamos a ver aquí? Lo que podemos ver aquí es que vamos a encontrar a la emergencia del quinto par craneal, que es el trigémino, ¿no? Aquí podemos ver el lado izquierdo y del lado derecho. El trigémino vamos a ver que tiene una fibra sensitiva y una fibra motora, que eso vamos a verlo en configuración interna, ¿ya? Pero para que sepan, está emergiendo de la cara anterior del puente, si les que le llegaran a preguntar, ¿de dónde emerge? Cara anterior del puente. ¿Qué responderían a esta pregunta ustedes? ¿Cuál creen que fue el año pasado? Pedúnculo cerebeloso medio. El D. Pedúnculo cerebeloso medio. Exacto, es el medio, ¿no? Ya tienen un punto, 0.5, 0.5, ¿no? Veo que no le van a preguntar tan difícil, no creo, la verdad. Así que no se asusten, no se agobien, relájense, estudien con calma y véanlo bien detallado. Bueno. Ahora vamos a ver la cara posterior, dijimos que tenía hartas caras, ¿no? La protuberancia, ya vimos la anterior, la detallamos bien. Ahora vamos a ver la posterior. La posterior, más que todo ayer Roberto se les explicó, porque, a ver, para que me entiendan. Esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo, esto es derecho, porque estamos en una vista posterior, ¿ya? Esta parte de aquí corresponde a la médula oblonga, no nos interesa. Esta parte de aquí sí corresponde a la protuberancia, por lo tanto sí nos interesa. Pero si nos damos cuenta, la protuberancia, su cara posterior, forma parte del piso del cuarto ventrículo, ¿no? Que ya lo hemos estudiado. ¿Y qué había en ese cuarto ventrículo? El colículo facial, la eminencia tenes o medial, el loco coroleo, que lo vamos a ver a detalle en la configuración interna, ¿no? Esto ya lo vieron ayer igual, por eso no se lo detallo mucho. Ahora sí pasamos a la configuración interna. Para la configuración interna, entonces, primero que nada quiero que reconozcan esta imagen de aquí. Esto es anterior y esto es posterior, porque la protuberancia siempre protruye para anterior. Por eso yo me ubiqué aquí, ¿ya? Siempre protruye para anterior. Resulta que a este puente, miren, esto es el puente. Lo voy a encerrar ahí. Límite superior y su límite inferior. Ahí están los dos límites, ¿ya? Ahora bien, este puente yo para estudiar la configuración interna tengo que dividirlo en dos, si no se me va a hacer un tremendo lío. Y es por eso que los neuroanatomistas han decidido hacer eso. Y lo dividieron en dos. La porción basilar, que primero ventral significa anterior, hace referencia a anterior, ¿ya? Ventral. Y si me dice dorsal, hace referencia a posterior, ¿ya? El dorso de la espalda, posterior. Entonces, ¿cuál es la porción basilar? La voy a encerrar ahorita. La voy a encerrar. Otro color que se vea, este. Miren, la acabo de encerrar. ¿Y por qué esa es la basilar o ventral? Porque está anterior, ¿no? Y ventral dijimos que significa anterior. Y la posterior va a ser la dorsal.
o también llamada tegmental. Les aconsejo que se la aprendan con el nombre tegmental o basilar, porque los doctores no preguntan con el nombre ventral ni dorsal. O basilar o tegmental, ¿ya? Entonces la tegmental es posterior y la voy a encerrar ahorita, tengo que encerrarla igual. La voy a encerrar de lila, ahí está de lila. Ya está de lila. Entonces, ya tenemos las dos porciones limitadas, ¿no? Pero hay algo que está posterior aquí, miren. ¿Qué creen que puede hacer esto que voy a repintar? El cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Exacto, ¿no? ¿Y qué hay ahí? ¿Hay sangre? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Excelente. Entonces ya podemos ubicarnos, ¿no? La porción basilar y la porción tegmental. Basilar, tegmental. ¿Qué vamos a encontrar en la porción basilar? En esta porción vamos a encontrar unos núcleos unos núcleos que no son parte de los pares craneales. No son de los pares craneales, son aparte. Por lo tanto, se le van a llamar núcleos propios del puente. ¿Por qué? Porque son propios del puente. No son de los pares craneales, ¿ya? Vamos a encontrar, creo que son 4 o 5, algo así. Pero ¿qué más vamos a encontrar? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían fibras transversales y longitudinales? Sí, también van a estar viniendo. Las longitudinales por aquí y las transversales saliendo, ¿no? Ahí está, ya lo vimos, pero lo estoy detallando un poco más. Ahora, si nos vamos a la porción tegmental o dorsal, ahí sí vamos a encontrar a los núcleos de los pares craneales. ¿De qué pares craneales vamos a encontrar? Del cuarto par. Ya, ¿cuál más? ¿Cuarto o quinto? Quinto, sexto. 5, 6, 7, 8. Eso, ¿no? Entonces, de superior a inferior seguimos la secuencia que yo les enseñé. 5, 6, 7, y aquí más abajo estaría el 8, ¿no? Ahí está. Ahora, ya que identificamos esta porción basilar y tegmental, que es importante, si no la identificamos, estamos perdidos, ¿ya? Ya que la identificamos bien, la demarcamos, ahora sí podemos proceder a hacer un corte para ver qué hay dentro de la protuberancia. El primer corte que vamos a hacer es a nivel del surco bulbopontino, es decir, esta es la médula oblonga y este es el puente. Y aquí hay un surco, miren, es llamado surco bulbopontino. Es decir, que yo voy a agarrar un bisturí, un cuchillo, lo que quieran, y voy a hacer un corte más o menos a este nivel. Si yo hago un corte a ese nivel, esto es inferior y esto es superior, me voy a encontrar con un núcleo de un par craneal. ¿Cuál creen que es? Esto es inferior y esto es superior. Del octavo. El octavo, ¿no? Porque estoy haciendo el corte a este nivel, más o menos. Entonces me voy a encontrar con el núcleo del octavo par craneal. Ya, entonces ahora, ahí está. Acabo de cortar el núcleo. Digo, la protuberancia. El octavo par craneal es el nervio vestíbulo coclear. Vestíbulo, el equilibrio, coclear, la audición, ¿cierto? Eso es lo que me permite ese nervio. Entonces, vamos a ver cómo se forma. Aquí tengo un caracol, que no es el de Bob Esponja, sino que es la cóclea, ¿no? Que nos permite escuchar. Y esto que tengo aquí son los conductos semimembranosos, ¿ya? ¿Qué me permiten esto? El equilibrio, ¿no? Gracias a esto estoy aquí, mi cabeza no está caída, no me estoy cayendo, tengo equilibrio. Y gracias a la cóclea, al caracol, yo puedo escuchar, ¿no? Bueno, entonces lo importante que tenemos que tomar en cuenta para ver y ubicarnos en este corte, primero siempre ubicarnos cuál es anterior, cuál es posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Ahora bien, vamos a tener que... Hay un ganglio aquí, lo voy a encerrar, miren. Un ganglio, que se llama ganglio coclear, ¿no? Que cuando hemos visto pares craneales lo hemos estudiado. Resulta que a este ganglio coclear le van a llegar unas fibras nerviosas que provienen de la cóclea, del caracol, ¿ya? Vienen y hacen sinapsis ahí, lo estamos viendo, ¿no? Están haciendo sinapsis con el ganglio coclear. Hacen sinapsis con el ganglio coclear y después salen de ahí, salen de ese ganglio, ¿ya? Pero ¿qué van a hacer? Estos intentan buscar otros núcleos más. Intentan buscar núcleos, miren. Agarra y se van a este núcleo. Y a este otro núcleo que acabo de encerrar, que se llama núcleo coclear, pero como está posterior se llama coclear dorsal. Y este que está aquí, que lo voy a demarcar, se llama núcleo coclear. Pero ¿qué creen qué otro nombre va a recibir si está anterior? Coclear,
Vacilar. Creo que era Vaci- vacilar. Vacilar mejor es llamarlo ventral, ¿no? Está bien. Porque este era dorsal y a este es lo contrario, ventral, ¿no? Ahí están. Entonces ya tenemos nuestros dos núcleos. Pero estas fibras nerviosas que están de color celeste, vamos a poner aquí que son fibras cocleares. Uy, horrible escribir así, ya. Las fibras, ¿qué son? Son axones de neuronas, ¿cierto? Y cuando los axones de las neuronas se forman, se juntan, me forman nervios, ¿cierto? Pero ya. Sigamos, entonces estas fibras cocleares están y van y se dirigen al núcleo ventral coclear. Pero miren que también se dirige al otro núcleo, al coclear dorsal, ¿ya? Presten atención porque aquí esto es un poquito chipante. Llegan al núcleo coclear dorsal y unas fibras se dirigen para ir hacia arriba. Estamos viendo, ¿no? Cómo se dirigió. Pero otras vienen aquí y hacen sinapsis en la formación reticular. No me interesa que sepan ahorita qué es eso, ¿ya? Lo importante es que vean aquí cómo esta subió. Ya vamos a ver por qué. Ya vimos qué pasó aquí en el núcleo dorsal con la fibra. Pero aquí en el núcleo ventral, ¿qué pasa? Hacen sinapsis y después se dirigen a otros núcleos. O sea, no les bastó. Quieren seguir buscando más núcleos. Son más hambrientas estas de aquí. ¿Y qué núcleo más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el núcleo olivar superior, que lo voy a repetir de los dos lados, ¿ya? Núcleo olivar superior, de este lado y del otro lado. ¿Qué otro núcleo vamos a encontrar? Del cuerpo trapezoide. Nervio del cuerpo trapezoide. Ahí está, ya encontramos esos dos núcleos más. Entonces sigamos con las fibras cocleares. Vienen y hacen sinapsis ¿con quién? Con el núcleo olivar superior, ¿cierto? Y otras no quieren hacer sinapsis con ese núcleo. Y dicen, voy a pasar de largo, está pasando de largo, de largo, de largo. Y se van a hacer sinapsis con este núcleo, que era núcleo del cuerpo trapezoide. Es un poco chipante, pero una vez más o menos se lo ve, se lo reflexiona, se lo va a entender, ¿ya? Y cuando llegan a este núcleo del cuerpo trapezoide, hacen un entrecruzamiento. Estas se van para este lado, y la de este lado se van para el otro lado. ¿Y qué hacen después de hacer ese entrecruzamiento? Empiezan a ascender, ¿no? De este lado y de este lado. Y cuando se unen las fibras del núcleo dorsal ventral con el núcleo dorsal a este nivel, ¿ven cómo se unieron? Para subir hacia arriba, para ascender. Lo que pasa es que me forman una estructura que se llama lenisco lateral. A todo ese conjunto de fibras me forman el lenisco lateral, y esto es preguntarse a examen. ¿Para qué creen que sirve el lenisco lateral? ¿O con qué está relacionado? ¿Con qué sentido? ¿Con la Es audición? sensitiva. ¿Para qué? ¿Qué hace esta cóclea? Sabemos que las fibras están viniendo de la cóclea. ¿Para qué sirve esta cóclea o caracol? Para la audición. Para la audición. Entonces el lenisco lateral, Audición. exacto, entonces el lenisco lateral me va a servir para la audición, ¿cierto? Pero sigamos viendo entonces qué pasa. ¿Cómo es que se da la audición? Resulta que estas fibras que están subiendo, ¿cierto? Están subiendo, van a ir hacia el cerebro, pero van a ir a una área específica del cerebro. Es a la área 41, 42 y 22 de Broadband, ¿ya? Que después van a ver eso. Y van a esa área y también a la área de Wernicke. Pero ya, estas fibras suben y van a esa área. ¿Para qué? Para que el cerebro procese el sonido que yo estoy escuchando y diga, ah, está bueno, es un buen sonido. O es el sonido de la chica que me gusta, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? El cerebro lo procesa. Gracias a eso podemos reconocer los sonidos. Entonces ya saben, lenisco lateral, audición, sí o sí. No se vayan a olvidar de eso. He visto preguntas de lenisco lateral. ¿Tienen alguna duda aquí en el primer corte del que hemos visto ahorita? ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Todo claro. Ya. Seguimos en el primer corte, porque se acuerdan que el nervio vestíbulo coclear tiene una porción coclear que es de la audición, pero también está encargado del equilibrio. Solo hemos visto la audición, cómo se da la audición, pero no hemos visto cómo se da el equilibrio. Así que tenemos que ver eso también. Resulta que los núcleos para el equilibrio van a ser 4, que son estos aquí. 1, 2, 3 y 4. Los doctores cuando están agresivos lo ponen en esta pregunta de examen. No creo que les entre, pero las he visto en otras, así que por si acaso tómenlo en cuenta. Y lo peor es que preguntan con estos nombres aquí, con estos epónimos.
Mi consejo es que sea memotecnia, ¿ya? Yo me lo aprendí esto con memotecnia. Y son 4 núcleos, que vamos uno superior, inferior, medial, lateral, ¿ya? Y, ¿pero qué van a hacer estos núcleos? Agarran y mandan axones. Pero, ¿a dónde van a mandar axones? ¿A qué órgano? ¿Qué órgano es el del equilibrio? El vestibular. Ya, los conductos membranosos, ¿no? De ahí salen los nervios, vean aquí a estos núcleos y demás. Pero a partir de estos núcleos, ¿a qué órgano de mi sistema nervioso central se va a dirigir? ¿Quién se carga del equilibrio? ¿Saben? ¿El cerebelo? El cerebelo, exacto, bienísimo, el cerebelo, ¿ya? Entonces estas fibras se van a ir hacia el cerebelo. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga del equilibrio. Si estas fibras no van hacia el cerebelo, o se cortan las fibras aquí, por alguna malformación, entonces existe una patología con el equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque no le está llegando la información al cerebelo. Entonces esa es la importancia, ¿no? De estos núcleos, de los núcleos vestibulares, que están relacionados con el equilibrio. Tienen más eferencia, que más adelante la vamos a ver. Acabamos el primer corte, ya vimos uno de los 4 pares craneales. Ahora vamos a ver el segundo corte, y esta imagen está un poco fuerte, pero la vamos a tratar de que sea más didáctica posible, ¿ya? Es que esto es lo bonito de la anatomía, en realidad, la configuración interna, porque la externa es un ratingo y ya, digamos, ¿no? La cosa es comprender esto. Esto es lo difícil. Así que yo sé que tengo una porción basilar o ventral y una porción tegmental y dorsal. Vamos a limitarla. Esto es posterior y esto es anterior. Entonces, a partir de aquí, voy a hacer una línea, más o menos a esta altura. La porción basilar o ventral va a ser esta de aquí. ¿Por qué? Porque esto es anterior. La tegmental o dorsal va a ser aquí, porque esto es posterior. Empecemos con la basilar. ¿Qué vamos a encontrar? Ahí vemos que hay un chiperío. A ver, vamos a encontrar... Lo primero que vamos a ver es que vamos a encontrar las fibras transversales. Miren cómo la voy a... A ver, le voy a pintar otro color. ¿Ven cómo están las fibras transversales yendo para allá? Para el lado derecho, el lado izquierdo, etcétera. Las fibras transversales. ¿Y qué me formaban estas fibras transversales, se acuerdan? Pedúnculo cerebroso medio. Exacto, el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Eso me formaban estas fibras transversales. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos núcleos, que son llamados núcleos propios del puente. ¿Se acuerdan que les mencioné que los núcleos propios del puente... A ver, ¿dónde está? Miren, aquí se los marqué, esos puntitos rojos, les dije que eran núcleos propios del puente, ¿no? Entonces esto que vemos en el corte, esto van a ser los núcleos propios del puente. Que vamos a ver para qué sirven. Núcleos propios del puente. Son hartos, ¿no? ¿Verdad que son hartos? Me olvidé. La cosa es que ya vamos identificando 2 estructuras, pero falta algo más. Vamos a encontrar otras fibras. ¿Se acuerdan qué fibras pasaban por ahí y hacía que esta protuberancia tenga su petaca? ¿Se acuerdan? Longitudinal. Dale. Exacto, longitudinales. Entonces estos puntitos ¿por qué la vemos así el puntito? Resulta que este es un corte transversal, y es por eso que las fibras longitudinales se ven así como si fueran puntitos, porque este es un corte transversal, ¿ya? Así que estos puntitos que ven aquí, estos puntitos, todos estos puntitos, son fibras longitudinales que también son llamadas haces piramidales. Le voy a explicar por qué después piramidales, ¿ya? Pero haces piramidales o fibras longitudinales, lo mismo. Listo, ya acabamos con esta porción ventral o basilar, que se veía complicada, ¿no? Ahora vamos con la porción tegmental o dorsal. Voy a borrar, sí, para que no haya un quilombo. Ya. Entonces ya sabemos que esta es la porción tegmental o dorsal. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Yo les había dicho que en esta porción encontrábamos los núcleos de los pares craneales, ¿cierto? Ahí está, lo acabo de encerrar ahorita, lo estoy repintando más. Ya vimos el del 8. Significa que vamos a ver los otros. El 7, el 6 y el 5. Ya lo estudiamos el 8. Entonces en esta porción vamos a encontrar núcleos de los pares craneales. Vamos viéndolo. Por ejemplo, aquí tenemos el 7. Miren, lo voy a encerrar. Núcleo del séptimo par craneal. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Facial. El facial, ¿no? Pero les comento que estos núcleos van a mandar una fibra
para querer formar el par craneal, el nervio facial. Miren cómo está mandando una fibra y va a querer ir a formar el par craneal número 7. Pero el par craneal número 7 no solo se forma de un núcleo, a diferencia de otros pares craneales. ¿Ya? Ya vamos viendo uno, por lo tanto voy a poner número 1, el primer núcleo. Ahora voy a encerrar otro núcleo, que es el núcleo lácrimo muconasal, que lo voy a encerrar, aquí está, lo encerré. Le vamos a poner número 2. Voy a encerrar otro, aquí está. Núcleo salivar superior. Vamos 3. Otro más, núcleo de fascículo solitario, aquí está 4. Que lo voy a encerrar otro color porque ya está de celeste. Entonces, ¿cómo había estado formado el nervio facial? Por 4 núcleos, ¿cierto? Miren, todos agarran, este va a su fibra, este va a su fibra, este da su fibra nerviosa, y el otro que ya vimos que dio su fibra nerviosa, que lo voy a volver a repintar, lo estoy repintando, y ya. Miren cómo todas esas fibras nerviosas se unen y me forman el séptimo par craneal, ¿ya? Pero ¿por qué tiene tanta fibra este par craneal, el nervio facial? Es que resulta que se acuerdan que el nervio facial hacía que mis lágrimas que secreten lágrimas, mis glándulas, perdón, mis glándulas salivales secretan saliva, ¿cierto? Era el facial gracias al facial. Por lo tanto, tiene que tener muchos núcleos para que puedan hacer eso. Bueno, lo importante aquí, quiero que vean esto que suelen preguntar. ¿Cuál de los núcleos del séptimo par craneal son vegetativos? Que vendrían a ser esta la respuesta. Lácrimo muconasal y el nervio salival superior, ¿ya? Son vegetativos estos dos. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estos son especiales, no me van a ir a inervar a un músculo, ¿ya? No me van a ir a inervar a un músculo, me van a ir a inervar a glándulas, ¿ya? A la mucosa que hay adentro de mi cavidad nasal, que ahorita vamos a ver. Y este núcleo de fascículo solitario es el que me permite la sensibilidad sensorial de la lengua. Es decir, que yo perciba sabor de la lengua en cierta parte. Porque se acuerdan que la lengua también lo inervaba el nervio facial. Eran 5 que lo inervaban, ¿ya? Y el nervio facial sí lo inervaba a través de esta fibra de este fascículo solitario. Que viene y ¡fum! Ojo con esto, este fascículo solitario también da fibras para el nervio, para el par craneal número 10, para el glosofaringio que es el 9, ¿ya? Así que tengan en cuenta esto que les dije. Entonces, en resumen, ¿cómo está formado el nervio facial? Por 4 núcleos, ¿no? Que vienen y se unen y forman el nervio facial. Ahora bien, ya vimos el nervio facial, cómo está formado. Voy a mostrarle cómo está formado el nervio oculomotor. Digo, el abducens, que vendría a ser el número 6. Miren, lo voy a encerrar. Núcleo del sexto par. Pero miren, agarra, va y da su fibra, él solo, es solitario. Agarra, da su fibra y da el sexto par. Ya está, no se hizo tanto lío como el facial. ¿Por qué? ¿A qué músculo inervaba este abducens? Al músculo recto lateral. Recto lateral, exacto. Por lo tanto, solo necesita algo simple, una fibra. No necesita 4 núcleos y demás, porque no voy a inervar glándula y muchas cosas. Es a un músculo. Y ya está, ¿no? Pero quiero que tomen atención en algo. Que miren que este núcleo del séptimo par craneal, que lo voy a encerrar, lo encerré, lo acabo de encerrar. Da su fibra y le da una vuelta al núcleo del sector par. Le da una vuelta y se va, recién se va, ¿no? Primero le da una vuelta y se va. Y cuando le da una vuelta, a eso se le denomina rodilla. Rodilla del facial, ¿ya? Y esa rodilla hace que me protruya un poco esa zona. Y cuando esa zona me protruye un poco, ¿qué se va a llamar? Colículo facial. Y es lo que ya han visto el día de ayer, ¿no? Aquí está. Este colículo facial, ¿cómo había estado formado? Por lo que les acabo de decir, ¿no? La fibra le da una vuelta del núcleo nervio facial al núcleo de sexto par y forma el colículo facial. Primero la rodilla, y esa rodilla protruye y se le llama colículo facial. Esa es la explicación de cómo está formado. Ahora bien, vamos a tener mucho sustancia blanca, es decir, fibras nerviosas. Muchos haces, miren. Todo lo que está redondo aquí, en redondo, son núcleos. Pero cuando vean figuritas cuadradas, son fibras, ¿ya? Haz espinotalámico anterior, central, tegmento y demás. Lo vamos a ver más adelante, se lo voy a resumir para qué sirve. Porque, por ejemplo, no han estudiado las cosas que vienen del cerebro. ¿De qué sirve que se aprendan eso si no saben qué hay en el cerebro, de dónde nace? Van a aprenderlo de memoria y se les va a olvidar.
Así que es mejor ir con calma y ir aprendiendo en orden, ¿ya? No se metan toda la información así. Ahora bien, vamos a ver que en la porción basilar, es decir, la porción anterior, vamos a encontrar, dijimos, a los núcleos pontinos, ¿se acuerdan? Los núcleos propios del puente. 1, 2, en realidad son más, ¿ya? Pero aquí nos hace una imagen didáctica y son unos 4 o 5. Bueno, la cosa que es, a estos núcleos le van a llegar una fibra. ¿De dónde? Del cerebro. Ya le van a llegar una fibra del cerebro. Que miren, ven estas de aquí, estos triángulos, son neuronas. Son neuronas. ¿Pero qué tipo de neurona? Las neuronas, cuando vimos generalidades, se las clasificaban según la forma de su cuerpo. Podrían ser circular, podrían ser piramidal, o podrían ser ovalada y romboidal, creo, no me acuerdo. La cosa es que estas piramidales, que son las que acabo de encerrar ahorita, las voy a repintar, agarran y sacan sus axones. Miren, lo voy a repintar sus axones. Estos son sus axones empiezan a descender de forma longitudinal. ¿Qué dijimos que se llamaban esas que descienden en forma longitudinal, esas fibras? Los haces piramidales. Ya, son las haces piramidales o fibras longitudinales, ¿no? ¿Por qué piramidales? Porque nacen de las neuronas que tienen forma piramidales, ya está, ¿no? Y empiezan a descender. Bueno, pero ahora quiero mostrarles que se concentran en los núcleos pontinos. Miren que los núcleos pontinos van a recibir fibras del cerebro, les había dicho eso. Esto es posterior y esto es anterior. ¿Pero de qué parte del cerebro reciben? De todas estas de aquí. Es decir, de la parte frontal. Esta de aquí viene y recibe de la parte frontal, de la parietal viene de la parietal y recibe de la occipital, o sea, de aquí atrás y recibe. Y por último de la temporal, ¿no? Y entonces ya vimos, fronto, pontino. Fronto porque viene de la parte frontal, hacia los núcleos pontinos, por eso se llama fronto pontino. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la cosa es que una vez llegan esas fibras a los núcleos pontinos, estos núcleos pontinos dan origen a unas fibras transversales. ¿Qué me formaban estas fibras transversales, se acuerdan? Miren, ahí están. Pedúnculo cerebeloso medio. Exacto, me formaban pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Entonces ya están viendo del origen de todas las cosas de a profundidad, como para que no se chipen y no se lo aprendan solo de memoria, para que razonen más. Bueno, ¿se acuerdan que vimos los núcleos vestibulares del octavo par? Tienen aferencias y tienen eferencias, ¿ya? Lo principal, lo que yo les aconsejo que se aprenda simplemente es que van al cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo está encargado del equilibrio, ¿cierto? Y los nervios vestibulares vienen de los órganos semimembranosos, ¿no? Y esos órganos semimembranosos están encargados también del equilibrio. Por lo tanto, tienen que mandar fibra hacia el cerebelo, ¿no? Para que tengamos un buen equilibrio. Pero aparte, también le tiene que mandar fibras al cerebelo y a la médula espinal. Ya, esto es cuestión de leerlo nomás y interpretarlo. Porque se lo puedo estar mencionando y no tiene mucho sentido. Ahora bien, vamos a ver ¿se acuerdan del núcleo de sexto par? Que era el abducen, que está aquí. Es también llamado núcleo de perla, ¿ya? ¿Por qué? Porque su núcleo tiene la forma de una perla y los anatomistas antiguos le dieron ese nombre. Si es que lo llegaran a encontrar así en el examen, que yo creo que ya se han actualizado y no creo que pongan eso. Pero por si acaso, núcleo de perla. A ver qué más. Bueno, sobre el núcleo del séptimo par craneal, que ya hemos visto, estamos repasando lo que hemos visto, qué fibras tienen y demás, estamos repasando ya. Sabemos que tienen una parte motora, ¿no? El nervio facial. ¿Qué me inervaba el nervio facial aquí en mi cara? A los músculos. A los músculos faciales, ¿no? Hay unas fibras que vienen de la parte superior, van a la parte superior y otras que van a la parte inferior. Es decir, estas que van en la parte superior me van a inervar la parte superior de mi cara, de los músculos de la parte superior de mi cara. Y esta inferior me va a inervar del labio inferior, del mentón y demás, ¿no? Risorio. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que si ocurre alguna lesión en la parte superior de este núcleo, se me va a paralizar solo la parte superior de mi cara, se me va a paralizar. ¿Por qué? Porque la parte inferior está bien tachalinga, entre comillas. Pero la parte superior está mal, por lo tanto voy a tener una parálisis de cierta zona de mi cara, no de todo.
¿ya? No voy a poder reír y demás. Esto pasa en el tétano. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a tener? ¿Se acuerdan que les había dicho que el nervio facial tenía 2 núcleos vegetativos? ¿Se acuerdan cuáles son? Lo cambié para que no vean. El salival y el lacrimomuconasal. Lagrimamos con ¿Cuál salival? Hay un inferior y superior por si acaso. Superior. superior, Superior. superior. El superior, ¿ya? No se vayan a confundir, el inferior es para la parótida. Y no nos interesa ahorita eso. Entonces vamos con el superior. Bueno, tenemos estos 2 núcleos que son vegetativos del nervio facial, ¿no? Que ya lo hemos visto dónde nace y qué hacen. Pero aquí vamos a verlo a más detalle con este supercuadro, que está muy didáctico, muy didáctico. Primero tenemos que identificar. ¿Qué vamos a hacer? Ver el núcleo lacrimomuconasal. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo identificamos. Si es un núcleo, es que hay un conjunto de neuronas. Los núcleos son neuronas agrupadas, ¿no? Son cuerpos neuronales o somas neuronales agrupados. Y estas neuronas van a mandar muchos axones que forman fibras nerviosas. Eso es en generalidades que tienen que aprenderlo, ¿ya? Y entonces miren cómo se está dirigiendo. ¿Y cuál es su propósito? Se va a ir hacia la glándula lagrimal. Se los estoy resumiendo. Hace sinapsis con el nervio, con el ganglio térico palatino, pero no quiero complicarlos, ¿ya? Que aprendan lo más didáctico posible. Va hacia la glándula lagrimal y la inerva. Pero también va hacia la mucosa nasal, y algunas fibras se van hacia la mucosa bucal, no muchas. Solo a la parte superior de la mucosa bucal. Lo importante es que se va a la mucosa nasal. Entonces, ¿qué había hecho este lacrimomuconasal? Lo que les acabo de decir, ¿no? Y aquí está anotado por si ustedes quieren leer después la diapo, hacer apunte, yo qué sé. Pero nos falta este otro, que es el salivar superior. Miren, lo acabo de identificar, aquí está, lo encerré de rojo, pero está con rojo, ya voy a cambiar el color. Este salivar superior agarra y se va a unir a un nervio para poder llegar a la cavidad bucal y a las glándulas salivales. ¿A qué nervio se une? ¿Recuerdan? Les doy una pista, es del trigémino. Ya se los digo, es al nervio cuerda del tímpano. Se une al nervio cuerda del tímpano que viene, que es rama del B3 mandibular, y gracias a eso que se unió a ese nervio, llega a las glándulas sublingual, submandibular y sublingual. Miren cómo están llegando a ambas, sublingual, la otra, y la submandibular, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Gracias a este núcleo, yo puedo secretar saliva. Puedo estar, si alguien es baboso o demás, puede estar muy baboso, puede estar secretando demasiada saliva. ¿Dónde puede estar la causa? Obviamente que son muchos factores, ¿no? Pero esto es el que nos permite secretar saliva, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos le estoy dando casi toda configuración interna. La sustancia blanca, ¿ya? El menisco lateral, ¿se acuerdan para qué sirve? Pregunta de examen, les dije que era. Para la audición. La audición. Excelente, ya está, ganaron la pregunta. Después tenemos el espino cerebeloso ventral cruzado. Si me dice espino cerebeloso, ¿dónde van a hacer este A y dónde va a terminar? Nace del cerebelo y termina en la espina. No es Breve. casi, digamos. Es al revés. Posterior al puente. No, miren, cuando ustedes vean estos haces, que son unos nombres feos, pero este es mi consejo. Vean su nombre, me dicen espino. La primera palabra es espino. La primera palabra, este es un número 1 y la P es P, de palabra. La primera palabra siempre va a ser el lugar de origen, de dónde están haciendo la fibra. Si me dice espino, espino hace referencia a médula espinal, ¿ya? Médula espinal, aquí está, médula espinal. Pero me dice que la segunda palabra es el lugar de dónde va a llegar ese haz. O sea, la segunda palabra es dónde llega. Y aquí me dice al cerebelo, ¿no? Entonces, en conclusión, voy a decir que va de la médula espinal hacia el cerebelo, ¿no? Nace en la médula espinal y se dirige hacia el cerebelo, ya está. O sea, así van a ser toda la mayoría. Rubro, por ejemplo, significa núcleo rojo. Están haciendo el núcleo rojo y se va a la médula espinal.
¿ya? A ver, si le dicen espino talámico, ¿dónde creen que nace y hacia dónde va? De la médula hacia el tálamo. Al tálamo, ¿vieron ya cómo se les hace sencillo aprendiendo esto? Este tic. Este tecto espinal es la unión del núcleo, si no me equivoco, el 9, el 10, el 7. Esto lo van a ver en mesencéfalo. Y forman este haz tecto espinal, ¿ya? Y forman la decusación de Meiner. Lo van a ver mañana. El enisco lateral ya lo vimos. Córtico-cefalogiro. Que es que, miren, cuando vean la palabra córtico, hace referencia a cerebro. ¿Ya? Hace referencia a cerebro. Viene del cerebro. ¿Ustedes han estudiado el cerebro? No, no han estudiado el cerebro. ¿Saben qué neuronas hay allá? ¿Saben qué fibras nacen de allá? No, digamos, o sea, si se lo aprenden de memoria van a estar un poco que tambaleando, ¿ya? Así que hay cosas que podemos aprovechar y aprender. Entonces, a ver qué más tenemos. Ya, aquí sale una pregunta típica de examen. Ya habíamos visto 2 cortes, ¿cierto? Vamos con el tercero. Antes de ir con el tercero, quiero darles otro consejo. El tronco encefálico, sabemos que lo estudiamos con configuración externa e interna. Cuando nosotros estudiamos médula oblonga, o sea, ayer, lo estudiamos a través de 4 cortes, ¿cierto? Ahora nos tocó protuberancia. Lo estamos estudiando 3 cortes, solo tiene 3 cortes para estudiar. Mañana toca mesencéfalo, va a tener 2 cortes, ¿ya? Entonces va en secuencia, ¿no? 4, 3 y 2. Este es el tercer corte, por lo tanto es el último corte que vamos a ver. Y el último corte corresponde al quinto par craneal. Entonces tenemos que ubicarnos. Yo aquí sé que esto es posterior y esto es anterior. Recordemos que el nervio trigémino tenía un ganglio, que era llamado ganglio semilunar o trigeminal, o también era llamado ganglio semilunar de Geyser. De este ganglio, a este ganglio le van a llegar unas fibras nerviosas, pero ahorita vamos a ver de dónde. Resulta que tenemos 2 núcleos. Uno aquí, que estoy encerrando, lo voy a pintar de rojo al que está de rojo. Y voy a encerrar al otro, ¿ya? ¿Se dan cuenta que son 2 núcleos? A ver dónde está. Aquí igual. Otro núcleo y otro núcleo de rojo, ¿ya? Mire, este núcleo principal es sensitivo. Y este otro núcleo es masticador, es decir, es motor, porque el que me permitía masticar era el nervio trigémino, B3, la rama mandibular, ¿no? Por lo tanto, este va a ser motor. Y este va a ser sensitivo. ¿Quién me da la sensibilidad a la cara? El trigémino, a través de B1, B2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta que le suelen hacer? Voy a borrar esto. Si ustedes le preguntan, el núcleo sensitivo del quinto par craneal es más pequeño que el núcleo motor de ese mismo par craneal, ¿qué dirían ustedes? Que es falso. Que es falso, ¿no? Falso. Estamos viendo que es falso. Miren que, voy a cambiar el color, no que se vea. Miren cómo este es el sensitivo que estoy encerrando de verde y es más grande. ¿Por qué? Pero es que resulta que el trigémino me inerva toda la cara. Y el núcleo masticador, el motor, solo me inerva 4 músculos para que yo pueda masticar. Por lo tanto, no necesita ser grande. Usen esa lógica para que no se olviden nunca. No necesita ser grande porque solo tiene 4 cosas que inervar. Ya, por lo tanto, lo vemos aquí, que va a ser más pequeño, ¿no? A cambio, el sensitivo tiene que lanzar muchas fibras. Miren cómo tiene muchas fibras, ¿ya? Entonces, todas estas fibras vienen y se unen. Tanto el núcleo sensitivo y el motor se unen, se unen, se unen. Y me va a formar a este nivel B1, B2, B3. Nervio mandibular, maxilar y oftálmico, ¿no? Y ahí está formado el quinto par craneal. Bueno, aquí son otros núcleos que hay, si quieren anotar y demás, que son parte del quinto par craneal, núcleo sensitivo en masa, el núcleo, el núcleo sensitivo mesencefálico. ¿Qué me permite este núcleo sensitivo mesencefálico? Me da la sensibilidad profunda o propioceptiva a los músculos masticadores y a las encías dentarias y a la articulación temporomandibular. Pero ¿cuál es la palabra clave aquí para que yo pueda entender? Propioceptiva. ¿Saben qué significa propioceptivo?
la propiocepción que tiene uno de sí mismo. Sí, no va relacionado por ahí la propiocepción. Ya lo has visto, lo han visto en médula espinal y ya han escuchado hartas veces esta palabra, ¿no? Y no creo que se la hayan memorizado simplemente y no saben para qué sirve o qué significa eso. O sea, hay que buscar el porqué. Como dijo Luis, propioceptividad es por decir yo cierro los ojos, pero yo sé que estoy parado, yo sé que mis manos están abiertas. Yo sé cómo está mi cuerpo, ya el eje de mi cuerpo. A eso se le llama propioceptividad. Yo sé cuando estoy masticando, aunque no esté pensando en ello. Yo lo sé. Mi inconsciente lo sabe. Yo sé que se me está por caer un diente en silla dentaria, o que se me está moviendo, el diente está flojito, aunque no le esté prestando atención. Mi inconsciente lo sabe, ¿ya? Igual en la articulación temporomandibular. Así que a eso se refiere. Y cuando me dices una sensibilidad táctil fina o discriminativa del trigémino, significa que el trigémino inervaba mi cara sensitivamente, ¿cierto? Si alguien agarra y me zuncha con un cuchillo, yo voy a sentir que fue un cuchillo. A eso se refiere táctil y fina, es bien fina esa sensibilidad, ¿ya? Discriminativa, es decir, que puede discriminar qué fue lo que me zunchó. Fue un lápiz. A cambio, si alguien me da un puñete, yo sé que fue un puñetazo. ¿Por qué? Gracias a esto, ¿no? Entonces, si se daña eso, si alguien me da o me hace algo por aquí, yo no voy a saber qué fue, si fue un manazo, fue un puñete, fue un cuchillazo, yo qué sé, ¿ya? Entonces, esos conceptos más o menos para que lo vayan tomando en cuenta. Termoalgésica, es decir, que si me queman, yo sé que es calor y frío, ¿no? Táctil protopática. Bueno, y esta es pregunta de examen, se la puse aquí porque es pregunta de examen. ¿Alguien sabe qué secreta el locus coeruleus? Noradrenalina. Noradrenalina, típica pregunta, le encanta, no sé por qué. Preguntazo de examen. Noradrenalina, ¿ya? Y bueno, aquí están los otros núcleos que les aconsejo que se lo sepan de memoria esto, porque suelen preguntar, ¿ya? Suelen preguntar. Con esto terminamos protuberancia. Y el día de mañana les voy a enviar mesencéfalo. Lo voy a grabar. Pasa que el jueves tengo final de patología y estoy un poco apretado el tiempo, pero lo voy a grabar mañana, ¿ya? Y se lo voy a pasar a sus auxiliares para que lo suban a Classroom.